No sé si alguna vez os ha pasado que todo parece estar bien y aún así hay algo que no termina de encajar. Es difícil de explicar, pero se siente, y justo de eso quería hablar hoy. De cuando a veces el silencio más desconcertante es el que llega cuando todo está en calma, cuando no hay urgencias, ni dramas, ni grandes problemas, cuando la rutina funciona, las responsabilidades se cumplen y lo que parecía inalcanzable hace unos años ahora forma parte del día a día. Todo parece ir bien, y sin embargo, hay algo dentro que no encaja del todo. Es una sensación difícil de explicar. No es tristeza porque no hay lágrimas, no es ansiedad porque no hay un miedo concreto. Tampoco es vacío en el sentido clásico, porque hay cosas, hay gente, hay ocupaciones, pero sigue siendo un hueco, una especie de eco interno que resuena sin motivo claro. Una incomodidad que no tiene nombre pero que acompaña silenciosamente los días. Ese tipo de sensación se instala sin anunciarse, no llega como un golpe, sino como una brisa que de repente se vuelve constante, se cuela entre las rendijas de lo cotidiano, en una tarde tranquila en casa, en un paseo sin urgencias, en ese momento justo antes de dormir, cuando el cuerpo se apaga, pero la mente empieza a hacer preguntas. La pregunta más repetida suele ser, ¿por qué me siento así si todo va bien? Y es precisamente ahí donde empieza el desconcierto, porque se supone que uno debería sentirse pleno cuando la vida funciona, cuando hay salud, trabajo, vínculos, estabilidad, pero el malestar no siempre responde a la lógica. A veces responde a lo que hemos callado durante demasiado tiempo. Desde fuera es casi imposible notarlo, todo parece en orden. Incluso uno mismo se convence de que no hay motivos para preocuparse. Se cumplen los horarios, se mantiene la conversación, se sonríe en los lugares adecuados, pero por dentro algo murmura. No es escándalo, no es un grito, es solo un murmullo constante que dice, esto no es todo. Y en ese punto aparece una culpa difícil de gestionar, porque sentimos que no deberíamos sentirnos así, que somos afortunados, que hay personas con problemas reales, que quejarse en medio de la calma es casi un acto de arrogancia, así que lo escondemos aún más, lo negamos, lo cubrimos con actividades, con ruido, con compromisos, pero sigue ahí. En ocasiones, ese malestar se confunde con aburrimiento, con la necesidad de cambiar de aires, de empezar algo nuevo, de mover piezas externas para intentar ajustar lo interno. Y sí, a veces eso ayuda. Pero muchas otras veces es solo un intento más de evitar la verdadera pregunta. ¿Estoy viviendo una vida que me representa o simplemente una vida que funciona? Porque no es lo mismo que las cosas estén bien a que estén bien para uno. Hay logros que pesan más que motivan. Hay vínculos que acompañan sin conectar. Hay rutinas que tranquilizan, pero no entusiasman. Y todo eso no es un drama, ni una tragedia. Pero a veces es suficiente para generar ese eco interno, esa especie de inquietud muda. La estabilidad externa no garantiza el equilibrio interno. A veces incluso lo dificulta, porque cuando todo está en calma, se hace más evidente lo que llevamos dentro. Ya no hay excusas, ya no hay caos que distraiga. Entonces el silencio se convierte en un espejo, y no siempre estamos listos para mirarnos. Hay quienes creen que eso es señal de debilidad, de inconformismo crónico, de insatisfacción constante. Pero no es cierto, es más bien un signo de que algo profundo está pidiendo ser escuchado. Algo que no tiene que ver con lo que falta, sino con lo que no hemos explorado. Porque a veces, cuando todo va bien, es cuando más claro se vuelve, que no basta con que las cosas funcionen. Lo que duele no es que falte algo concreto, sino la desconexión. Esa distancia entre lo que vivimos y lo que sentimos, entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Y en medio de esa distancia, el cuerpo y la mente intentan adaptarse, pero el alma se resiente. Reconocerlo ya es un primer paso. Dejar de negarlo, dejar de minimizarlo. Aceptar que sentirse así no nos hace débiles, ni ingratos, ni raros. Nos hace humanos. Humanos que incluso en la calma siguen buscando sentido. Y quizás, solo quizás, ese malestar no sea una señal de que todo está mal, sino una invitación a mirar más adentro, a preguntarnos con honestidad si lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos,
todavía nos representa, o si solo seguimos adelante por inercia, por costumbre, por miedo a detenernos y descubrir que hay algo que debe cambiar, porque el silencio no siempre es ausencia. A veces es el único lenguaje que tiene nuestra parte más sincera para pedir atención. En ese momento de quietud incómoda, cuando el ruido exterior deja de tapar lo que llevamos dentro, surge una pregunta que a veces cuesta enfrentar. ¿De dónde viene este vacío? Lo primero que aparece, casi sin querer, es la sospecha de que algo está desalineado, no en lo superficial, sino en lo profundo, y es ahí donde empieza un proceso de revisión, casi inevitable. No siempre se trata de una gran crisis existencial, pero sí de una especie de sacudida interior que obliga a mirar con otros ojos lo que antes dábamos por sentado. Una de las raíces más comunes de esa sensación es haber construido una vida en torno a expectativas ajenas. Desde pequeños absorbemos lo que se espera de nosotros, qué carrera elegir, qué tipo de éxito perseguir, qué imagen proyectar. Y durante años vamos cumpliendo etapas, tachando logros, avanzando en una dirección que parece correcta. Pero un día, cuando se alcanza cierta estabilidad, cuando ya no hay urgencia ni presión externa, algo dentro se detiene y pregunta, ¿esto era lo que realmente quería? No siempre sabemos responder. A veces nos damos cuenta de que lo que construimos fue coherente con lo que otros valoraban, no con lo que nos hacía sentir vivos, que trabajamos por reconocimiento, por validación, por cumplir una narrativa que nunca fue nuestra. Y cuando esa narrativa se agota, cuando deja de sostenerse con logros, aparece el hueco, porque no hay nada más vacío que haber conseguido lo que uno no deseaba de verdad. Otra fuente silenciosa de ese malestar es el agotamiento emocional acumulado. Vivimos en un modo constante de hacer, producir, resolver. Incluso cuando parece que todo va bien, el cuerpo y la mente siguen operando en automático, y a veces confundimos la funcionalidad con el bienestar, pero llega un punto en que esa maquinaria interna pide descanso, y lo pide no con palabras, sino con esa sensación de desconexión que se filtra en lo cotidiano. No es pereza, no es debilidad, es saturación de decisiones, de responsabilidades, de estar disponibles para todo y para todos. Es un cansancio que no se arregla con dormir un poco más o tomar vacaciones. Es una señal de que algo en nuestro modo de vivir necesita reajuste, que no basta con hacer pausas, sino que hay que revisar cómo estamos sosteniendo nuestra vida entera. También está la pérdida de conexión con lo que nos mueve por dentro. En medio del ritmo de la adultez, muchas veces dejamos de lado lo que nos emocionaba, lo que nos daba curiosidad, lo que nos hacía sentirnos nosotros. Vamos dejando atrás pequeñas pasiones, intereses, espacios de juego o creatividad, porque no son productivos, porque no hay tiempo, porque no tienen sentido ahora. Y sin darnos cuenta nos vamos apagando, nos volvemos versiones útiles, eficientes, responsables, pero cada vez más distantes de lo auténtico. Y ahí también nace el vacío, no porque falten cosas, sino porque ya no estamos habitando nuestra vida con la misma presencia de antes. El vacío se agranda cuando nos damos cuenta de que hemos estado más enfocados en funcionar que en sentir, más atentos a cumplir que a conectar, más comprometidos con no decepcionar que con escucharnos. Y es ahí donde el silencio empieza a hablar fuerte. Lo paradójico es que este tipo de malestar suele aparecer justo en momentos de calma, porque cuando estamos en medio del caos, la supervivencia ocupa todo el espacio. No hay margen para preguntarse cómo estamos. Pero cuando todo se ordena, cuando el exterior deja de exigirnos tanto, lo que está pendiente en el interior comienza a asomar. Aceptar que algo no encaja, aunque todo parezca estar bien, es un acto de valentía, porque implica dejar de fingir que estamos completamente satisfechos, solo porque la vida exteriormente funciona. Y también exige un tipo de honestidad con uno mismo que no siempre es cómoda. Y entonces, poco a poco, el vacío deja de doler. No porque desaparezca por completo, sino porque empieza a llenarse de sentido. No con cosas, ni con metas, ni con logros externos, sino con presencia, con autenticidad, con decisiones pequeñas que nacen de escuchar lo que uno realmente necesita.
Esa es, tal vez, una de las formas más honestas de empezar de nuevo. No porque todo esté mal, sino porque en lo profundo sabemos que puede estar mejor, no en lo que se ve, sino en lo que se siente.